¿Cómo estás, Martín, Fabiana? Buen día. Un gusto saludarlos. Buen día. El gusto es nuestro, ingeniero. Muchísimas gracias por este contacto. Primero que nada, ¿definí bien el test de Turing o cometí algunos errores? No, lo definiste perfecto. Un complemento, porque la realidad es que ya hace varios años, con la tecnología que tenemos actualmente, y hace unos 10 años aproximadamente, que el test de Turing empieza a ser superado. Recordando un poquito, el test lo que busca, ya pensado teóricamente en la época de Turing, sí, buscaba un mecanismo para identificar cuando exista una máquina, un robot, que pudiese actuar como un humano. Entonces lo que se plantea es un juez humano que recibe de forma, digamos, ciega, sí, la comunicación entre una máquina y otro humano. Si es indistinguible de quién es la máquina y quién es el humano, digamos que pasa el test de Turing. Esto era algo teórico que realizó en ese momento Alan Turing y que recién ahora lo estamos pudiendo probar. La realidad es que ya hace varios años que inteligencias artificiales, que a veces nos ayudan, como las de las aplicaciones del teléfono o las domésticas, pueden superar en términos de modelos de lenguaje el test, y hoy es más como un mecanismo para evaluar el nivel de capacidad humana que tiene una inteligencia artificial. La reciente versión de ChatGPT, la versión 4, bueno, hoy por hoy ya prácticamente es indistinguible, y el humano juez prácticamente, digamos, no puede distinguir entre ChatGPT con un buen prompt para que parezca un humano y el humano en sí mismo. Claro. Y esto, hay una hermosa anécdota de Freud, que en algún momento habla de las heridas narcisistas que tiene la humanidad, cuando creíamos que el lenguaje era algo hiperpropio del humano. Bueno, no lo es. En su momento fue cuando Copérnico demuestra que la Tierra no era el centro del universo. Eso fue un golpe. Luego cuando Darwin demuestra que de cierta manera evolucionamos como cualquiera de los seres que están en este mundo, y que no fuimos especiales en ese sentido. Bueno, Freud habla del subconsciente y de que las decisiones que tomamos muchas veces ni siquiera son comandadas por el consciente, sino por el inconsciente. Entonces, bueno, la realidad es que el lenguaje, muy propio del humano, ya es también territorio de la inteligencia artificial. Claro. Ahora, esto es lo que se conoce como IA generativa, ¿no? Lo del ChatGPT, sobre todo el último, que es fantástico, hasta puede hacer traducciones de manera inmediata. Estaba leyendo un informe en una revista que se llama Wired, que mencionaban que quizás el test de Turing ya no es tan relevante y lo que se necesitaría es otros métodos de evaluación para justamente medir eficazmente la inteligencia, ¿no?, de las máquinas. Básicamente tratar de determinar si razonan como podría razonar un humano. Además de esto que nos explicaba, que puedan superar el test de Turing, ¿significa que pueden imitar bien un humano o que tienen alguna otra capacidad de razonamiento que desconocíamos? Es muy buena la pregunta, porque en este presente todavía no estamos hablando de ninguna forma de máquinas o de inteligencias artificiales que razonen, que sean conscientes y que entiendan el valor de lo que están, digamos, diciendo. Simplemente son algoritmos estadísticos que buscan cuál es la mejor palabra siguiente dentro de la construcción de la frase, y eso está muy refinado a nivel de algoritmia y de estadística, y por eso tiene mucha coherencia, mucho sentido, y hasta en algún punto se pueden reducir los errores de los hechos, pero de ninguna forma está razonando. O sea, es muy buena para hacer este trabajo como una inteligencia artificial estrecha. Tenemos, en general, uno puede clasificarlas en dos tipos: las estrechas, que sirven para algo en particular. En este caso, ChatGPT es el lenguaje, y en particular, bueno, ahora multilenguaje, porque lo hace de manera oral, escrita. Es una locura. Y tenemos las inteligencias artificiales generales, que hoy le decimos las IAG.
eso que es como el sumum de los expertos, todavía hoy no está presente, es una tecnología no desarrollada, no tenemos algo que piense, que sea consciente y que resuelva cualquier tipo de problema. No obstante, los expertos ya le ponen fecha. Hace unos años se hablaba que no se sabía en qué momento iba a suceder. Hoy muchos expertos están estimando 10, 15, 20 o 30 años para que suceda. Wow. Ingeniero, hay un punto que me gustaría que me aclare. ¿Razonar sería estar consciente de su misma existencia o capacidad de resolver problemas? Bueno, eso es muy, como uno quiera poner la definición. Si capacidad de resolver problemas, definitivamente tienen. Claro. Las inteligencias artificiales nacen con uno o varios objetivos que el programador les define, trabajan en pos de resolver ese objetivo. Muchas veces sin mediar los intermedios que hay entre el estado actual y el objetivo. Por eso también pueden ser peligrosas, ¿no? Claro. O sea, si uno le pone un objetivo a una inteligencia artificial, lo va a resolver, si es que puede, sin mediar ningún tipo de razonamiento en el medio. Ahora, si uno interpreta como una interpretación de la experiencia subjetiva de la propia existencia, no, definitivamente no son conscientes de que existen, y simplemente son algoritmos, cuentas matemáticas que van operando y que representan los resultados en función de palabras, textos o sonidos. Claro. Si eso llegara a ocurrir, estaríamos ya en una nueva era, ¿no? De inteligencia artificial consciente de su propia existencia. Sí, totalmente. ¿Podría llegar a pasar eso? Es imposible para mí responderlo, claro. Como poder podría. Creo que no es el foco, porque todavía no hemos descubierto ni las claves de la explicación de nuestra propia conciencia, digo, a nivel humano. Entonces, hoy por hoy, cuando yo hablaba hace unos momentos de inteligencia artificial general, que pueda resolver cualquier tipo de problema, eso se podría dar sin que necesariamente sean conscientes de la propia existencia. Sería una herramienta hiper mega compleja que nos podría ayudar como humanidad a resolver muchos problemas de fondo, y también sería un riesgo enorme. Por eso, bueno, justamente yo ahora estoy en la Cámara de Diputados, hay una cumbre de regulación de la inteligencia artificial aquí en Buenos Aires, que hace unos momentitos. Justamente por eso es el peligro, y por lo cual se está pensando en cómo se debe regular, en cómo se debe legislar al respecto. Pero yo no creo que el enfoque sea pensar si van a tener conciencia o no en el corto plazo, porque a veces uno piensa en Terminator, y yo también lo hacía, y la realidad es que eso es poco probable. Bien, bueno, nos deja un poco más tranquilos. Ahora es lo que sí va a ocurrir, de hecho yo creo que no es muy lejano, porque bueno, por lo menos he escuchado a varios especialistas que hablan del tema, que por ejemplo en aquellos lugares como los call centers, donde hay respuestas automatizadas, ¿no?, para la solución de problemas de los clientes, bueno, no creo que estemos muy lejos de que se puedan empezar a aplicar en ese ámbito, por ejemplo. Pues hoy es totalmente viable, existen soluciones en el mercado que están aprovechando las nuevas tecnologías que irrumpen, como la versión multimodal de ChatGPT-O, que bueno, tiene texto, voz, puede interpretar imágenes, y además tiene precargadas algunas formas de empatía humana, ¿no? Identifica cuáles son formas de expresión que son más empáticas para un humano, explicado a nivel, digamos, de algoritmos, no por conciencia, y eso va a ser muy útil en un montón de casos de aplicación, como atención al público, ventas, acompañamiento terapéutico a distintos sectores de la sociedad, y bueno, casos de uso que hoy ni siquiera conocemos, pero que se basan en la fluidez con la que se va a interactuar. O sea, se va prácticamente a interactuar como se conversa con un humano, volviendo a la referencia del test de Turing, y eso genera una capacidad de interacción muy intuitiva, que la verdad que creo que está muy bueno. Y muchas veces, yo que en este tema de atención al cliente y contact center he tenido la oportunidad de trabajar, cuando uno releva
en los usuarios la expectativa que tienen para ser atendidos, a veces el usuario expresa que quiere hablar con un humano porque quiere que lo entiendan, porque quiere que sean empáticos, porque quieren que aborden su problema desde el sentido común, pero en realidad no está negando la posibilidad. O sea, si uno le dice, si todo eso que esperás lo hace una inteligencia artificial y vos te sentís de la misma manera que esperás, ¿estarías de acuerdo? Y la gente está de acuerdo en que lo atiendan. Entonces yo creo que va a generar una mejoría muy fuerte en todos estos procesos de atención al cliente, ventas, acompañamiento terapéutico, claro, atención psicológica también, no reemplazando, sino acompañando al profesional. Claro, claro. Ingeniero, ha sido muy amable, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, obviamente que seguramente se va a seguir hablando muchísimo de este tema, estamos en el auge. Y es muy bueno que nos haya comentado esto de que la Cámara de Diputados o el Congreso, no me acuerdo qué dijo, exactamente, empieza a debatir este tema, ¿no? Porque bueno, el mundo también lo está debatiendo en la cuestión legislativa. Totalmente, hay referencias en Europa. Simplemente a aquellos que les interese cómo avanza el debate sobre este tema, hay una actividad que estamos haciendo desde la UTN, se llama Octavo Día, que es trasladar el debate de la inteligencia artificial a la sociedad. Pueden entrar a la web 8dia.ar, es un debate totalmente gratuito y abierto para todo el país, para que la gente pueda colaborar, enterarse y participar de su visión sobre esta tecnología. Excelente. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, gracias Martín, buen día. Buen día. Hablábamos con el ingeniero Alexandre López.